Maru Campos cruzó medio país para arrodillarse frente a un hombre detenido supuestamente por huachicol y llamarlo víctima frente a las cámaras. Eso ya pasó. Ocurrió en Tijuana, con fotógrafos presentes, con micrófonos abiertos y con una fila de expriistas y expanistas aplaudiendo desde las sillas de atrás como si estuvieran en la premier de una película que ellos mismos escribieron. Y si eso ya te parece suficientemente grave, espera a escuchar lo que dijo mientras lo hacía, porque según todo lo que se reportó ese día, las palabras que salieron de su boca supuestamente van a perseguirla mucho tiempo. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este tipo de casos los contamos aquí con todo el detalle que no vas a encontrar en ningún otro lado, y lo que viene en este video es todavía más difícil de procesar. La gobernadora de Chihuahua, según los reportes del evento, instaló en Baja California un comité oficial para exigir la liberación de un exgobernador detenido, supuestamente por delincuencia organizada, contrabando de combustible y vínculos con estructuras criminales. Ese hombre lleva ya cerca de un mes recluido en el altiplano. Maru Campos tomó un vuelo, se paró frente a las cámaras y declaró, según lo que se escuchó en el evento, que defender los derechos de ese preso era defender los derechos de todos y cada uno de los mexicanos. Todos. Tú, yo, el vecino, el tendero. Todos. Eso dijo. Y ahí arranca el problema, mis amigos, porque la distancia entre lo que Maru Campos dice en público y lo que Maru Campos hace cuando cree que nadie está tomando nota es lo suficientemente larga como para llenar varias pipas de las que supuestamente rodeaban a su nuevo héroe encarcelado. Y si quieres que sigamos exponiendo ese tipo de distancias cada semana, suscríbete a este espacio, porque esto apenas empieza y hay mucho más por contar. Para entender por qué esa escena en Tijuana resulta tan reveladora, hay que retroceder un poco y ver quién es exactamente el hombre que Maru Campos fue a defender con tanto fervor. Según fuentes oficiales y reportes periodísticos disponibles, el exgobernador detenido supuestamente fue vinculado con operaciones que incluían ferrotanques, buques y pipas cargadas con combustible de procedencia ilegal, delincuencia organizada, contrabando. Esas son las palabras que usa la Fiscalía General de la República para describir el caso. No son palabras de un opositor político. No son palabras de un periodista crítico. Son las palabras de la autoridad federal competente para investigar ese tipo de delitos. Maru Campos escuchó todo eso, revisó los titulares, tomó un vuelo y llegó a Tijuana a decir que el problema era la presunción de inocencia, que el problema era el debido proceso, que el problema era el régimen. Ahora bien, cuando un político en funciones arriesga su imagen pública para defender con ese nivel de pasión a alguien recién detenido con ese nivel de cargos, la pregunta que sigue es siempre la misma, y nadie en ese comité tiene intención de responderla. ¿Qué los une con tanta fuerza como para justificar ese viaje? Y mientras tú escuchas esto, ese comité que Maru Campos inauguró en Tijuana ya está operando, ya tiene nombre, ya tiene integrantes, ya tiene agenda pública. Quien quiera seguir este caso de cerca, que se suscriba a este espacio, porque aquí lo vamos a documentar paso a paso, sin que se nos escape ningún detalle. El evento en Tijuana no fue una reunión chica, ni discreta, ni improvisada. Según la información disponible sobre el encuentro, asistieron el coordinador de diputados federales del PAN, el exgobernador de Guanajuato, un representante de una organización civil de nombre Somos México, empresarios locales con presencia en la región y un mensaje firmado supuestamente por 13 exgobernadores panistas, entre ellos figuras que gobernaron estados enteros durante años. 13 exgobernadores. Para un hombre detenido supuestamente con pruebas de huachicol. El PAN movilizó lo que supuestamente le queda de estructura nacional para rodear a ese preso y llamarlo perseguido político. Eso fue lo que pasó. Y ahí fue donde Maru Campos tomó el micrófono y eligió una frase que vale la pena analizar con calma, amigas y amigos, porque esa frase dice más de ella que cualquier análisis político
que alguien pudiera hacer desde afuera. La gobernadora de Chihuahua declaró, según se reportó del evento, que quien se atreva a disentir, quien se atreva a decir la verdad, quien se atreva a hacer oposición a este gobierno, será aplastado con toda la fuerza del Estado. Esas palabras las dijo en público, las dijo frente a cámaras, las dijo rodeada de panistas y empresarios y exfuncionarios, refiriéndose supuestamente al caso de un hombre detenido con cargos federales de contrabando de combustible. Ahora bien, mis amigos, hay algo que no puede pasarse por alto. Esta misma Maru Campos es la gobernadora que supuestamente permitió que agentes extranjeros operaran en Chihuahua sin protocolo claro, algo que generó una tormenta política que ella misma tuvo que salir a contener públicamente. La misma que supuestamente atravesó un proceso de desafuero que la tuvo contra la pared durante meses. La misma que gobierna un estado con niveles de violencia que no figuran precisamente en los titulares por sus mejoras. Y sin embargo, ahí estaba, en Tijuana, hablando de regímenes que aplastan voces disidentes. Increíble. Si todavía hay alguien en tu familia o entre tus conocidos que no ha visto este video, pásaselo ahora mismo y dile que se suscriba a este espacio, porque lo que viene a continuación es todavía más difícil de creer. Porque hay algo en esta historia que todavía no se ha dicho, y que empieza a conectar puntos que a primera vista parecen separados. El PAN lleva semanas construyendo una narrativa según la cual los periodistas que han sido desplazados de grandes medios en los últimos años son víctimas directas de la censura del gobierno actual. El presidente del partido, supuestamente, se reunió con un conductor de televisión ampliamente conocido para hablar de esa supuesta censura y para anunciar una iniciativa que, según ellos, garantizaría el derecho de réplica en las conferencias presidenciales. Ese conductor, como bien lo sabes, es el mismo al que, según fuentes periodísticas, se le atribuye haber difundido material grabado en Medio Oriente, presentado supuestamente como si fuera de Sinaloa. Ese detalle no impidió que el PAN lo recibiera como aliado en la defensa de la libertad de expresión, con los brazos abiertos, con micrófono y todo. Y mientras eso ocurría, una periodista que sí fue desplazada de un medio de comunicación bajo presión gubernamental, reconoció públicamente esta semana que la actual presidenta tenía razón al señalar que ella sufrió censura real bajo gobiernos anteriores. Lo dijo en su propio noticiero. Lo dijo con sus propias palabras. Dijo que es verdad, que salió de medios de comunicación de muy mala manera por hacer investigaciones periodísticas incómodas, y que eso le costó litigios hasta la Suprema Corte. Lo dijo señalando al PAN y al PRI como los responsables directos de haberla sacado del aire. Como bien lo sabes, cuando la realidad contradice el argumento con esa claridad, lo que debería ocurrir es que el argumento cambie. El PAN siguió adelante igual. Siguió igual. Porque ese argumento nunca fue sobre la libertad de prensa. Era sobre otra cosa. Y esa otra cosa es exactamente lo que este espacio va a seguir exponiendo. Así que suscríbete si no quieres perderte la próxima pieza de este rompecabezas. Para entender de qué era en realidad ese argumento, hay que revisar cómo ocurrió aquella salida de la periodista del medio donde trabajaba. Según información periodística disponible y documentada, el entonces secretario de Comunicaciones del gobierno panista habría comunicado al dueño de la empresa que si no sacaban a esa periodista de su noticiero, la concesión de banda ancha de la empresa podría verse afectada. Esto supuestamente ocurrió después de que ella, en su propio programa, describió al entonces presidente con un término que a ese funcionario no le pareció apropiado. Una broma, un calificativo. Y el gobierno del PAN supuestamente usó la concesión de un medio de comunicación como palanca de presión para silenciarla. Más tarde, con el PRI en el poder, la situación se repitió de forma todavía más definitiva, supuestamente en 2015. La periodista salió del medio y un escándalo sobre una propiedad de la entonces primera dama quedó supuestamente sepultado durante semanas.
Eso fue lo que hizo el PRIAN con la libertad de prensa cuando gobernaba. Y ahora el presidente del PAN sale con ese conductor a hablar de censura. Y el presidente del PRI supuestamente viajó a Estados Unidos a denunciar represión política. El mismo partido que supuestamente sacó a una de las periodistas más reconocidas del país del aire cuando la investigación periodística les incomodó. Esto no es un debate honesto sobre la libertad de expresión. Nunca lo fue. Hay intereses concretos, caras concretas y dinero concreto del que nadie en esos foros está dispuesto a hablar. Y si quieres que sigamos jalando ese hilo sin soltar, suscríbete a este espacio, porque este caso tiene más capas de las que caben en un solo video, y aquí las vamos a ir abriendo una por una. Ahora bien, hay un segundo elemento que refuerza todavía más la imagen de Maru Campos en Tijuana, y que sin este contexto podría parecer simplemente una excentricidad política. Según información disponible, el exgobernador detenido supuestamente mantenía vínculos financieros y operativos con estructuras regionales que durante años se movieron bajo la cobertura de la legalidad formal, mientras supuestamente operaban en redes de distribución de combustible robado. No era una operación pequeña ni improvisada. Requería logística, requería complicidades, requería que ciertas puertas se mantuvieran abiertas. Y cuando alguien con ese perfil cae detenido con ese nivel de cargos, los políticos que salen corriendo a defenderlo, con 13 exgobernadores y una gobernadora que cruza el país, no lo hacen por solidaridad partidista. Lo hacen porque la cercanía de ese hombre con ellos es lo suficientemente incómoda como para que prefieran construir el relato antes de que los expedientes lo construyan por ellos. Eso es lo que está ocurriendo, según todo indica, y eso es lo que Maru Campos fue a hacer a Tijuana. No a defender a un inocente, a adelantarse, a poner la narrativa antes de que los datos lleguen. Y cada frase que pronunció ese día tiene más sentido bajo esa lectura que bajo cualquier otra. ¿Qué tan hondo llega ese expediente? Eso es lo que nadie del PAN quiere que se pregunte en voz alta. Y mientras en Tijuana armaban ese comité, en otro punto del país se desarrollaba una conversación que supuestamente tiene conexión directa con todo esto. Según reportes disponibles, legisladores del PAN habrían promovido en semanas recientes una serie de iniciativas orientadas a modificar los mecanismos de control sobre las concesiones energéticas en el sector de distribución de combustibles. No es un tema menor, no es una discusión técnica y aburrida, es el marco legal bajo el cual operan exactamente el tipo de estructuras que supuestamente llevaron al exgobernador detenido hasta el altiplano. Que esos movimientos legislativos ocurran de forma paralela a la defensa pública de ese preso no es necesariamente una coincidencia que deba descartarse sin más análisis. Es una línea que conecta discursos públicos con intereses privados muy concretos, y que este espacio va a seguir de cerca. Suscríbete aquí si no quieres perderte el momento en que esa conexión se haga completamente visible, porque cuando eso pase, este caso va a cambiar de tamaño de forma considerable. Hay otro dato que no puede ignorarse al hablar de la postura pública del PAN en estos días. Cuando el partido arma un comité en Tijuana para defender a un detenido con cargos de delincuencia organizada, lo hace con un lenguaje muy preciso, un lenguaje que habla de persecución, de autoritarismo, de uso político de la justicia. Ese lenguaje tiene un destino claro: los medios, las redes sociales y ciertos públicos que ya están predispuestos a creer esa narrativa. Pero hay algo que ese lenguaje no puede borrar, y es el hecho de que los cargos que enfrenta ese hombre no los presentó un militante de Morena ni un funcionario de confianza de la presidenta. Los presentó la Fiscalía General de la República, que supuestamente opera con autonomía formal del Ejecutivo. Y eso es un detalle que Maru Campos y los 13 exgobernadores firmantes supuestamente no mencionaron en ningún momento durante ese acto en Tijuana. No porque se les olvidara, sino porque mencionarlo habría roto el argumento antes de que terminara de construirse. Así funciona la maquinaria, y así lo vemos claro aquí,
porque llevan décadas perfeccionando exactamente este mecanismo. Y justo cuando crees que ya tienes el cuadro completo, aparece el dato que lo cambia todo. Según lo que se puede reconstruir a partir de la información disponible y de fuentes periodísticas que han seguido el caso, el exgobernador detenido supuestamente mantenía vínculos financieros activos con estructuras políticas del PAN en Baja California desde hace varios años. El dinero que supuestamente circulaba a través de las operaciones de combustible habría financiado, de acuerdo con algunas fuentes, actividades políticas y operativas de esa red partidista en la región. Si eso se confirma con el expediente completo, la defensa pública de Maru Campos deja de ser solidaridad política y se convierte en algo mucho más urgente para ella y para todos los que subieron a ese estrado. Proteger la versión oficial antes de que los documentos judiciales hablen por sí solos y cuenten una historia completamente diferente. Cada político que tomó el micrófono en Tijuana y dijo que ese hombre es inocente, que el proceso es irregular, que el régimen lo persigue, supuestamente está construyendo una cortina de humo antes de que los datos del caso se hagan públicos en su totalidad. Y esa es la estructura que este espacio va a seguir documentando sin parar. Suscríbete aquí si no quieres perderte el momento en que ese expediente salga a la luz completo, porque cuando eso pase, este caso va a adquirir unas dimensiones que hoy todavía no podemos ver del todo. Lo que esta semana dejó al descubierto es una lógica de operación muy específica que el PRIAN supuestamente ha aplicado durante décadas sin modificarla demasiado. Cuando uno de los suyos cae detenido, no se deslinda, se defiende. Cuando la evidencia en su contra es pública y documentada, se cambia el tema hacia el proceso, hacia la presunción de inocencia, hacia el régimen opresor. Cuando una periodista reconocida sale a decir que ella misma fue víctima de ese partido, se sigue adelante como si no hubiera dicho nada y se la menciona en el siguiente discurso como bandera de la libertad de expresión que hay que proteger. Ese es el mecanismo. Así operó durante décadas mientras pintaban estados enteros de sus colores. Y así sigue operando hoy, aunque lo que le queda de ese mapa sea apenas una fracción de lo que alguna vez controlaron. 2 estados. Eso es lo que supuestamente le queda al PRIAN de todo ese territorio político que administraron durante 30 años. Y aún así, el tono es el mismo. El gesto es el mismo. La pantomima es la misma. Maru Campos emocionada frente a las cámaras. Los exgobernadores firmando cartas con membrete. Los comunicados redactados con la misma retórica de siempre. Todo el ritual completamente intacto, como si el electorado mexicano no los hubiera visto ya durante décadas hacer exactamente lo mismo, con exactamente los mismos resultados. Hay una pregunta que este caso deja flotando y que nadie en ese comité de Tijuana tiene intención de responder públicamente. Si el PAN realmente cree que ese exgobernador es inocente, ¿por qué en lugar de esperar el proceso legal y confiar en los tribunales, armaron un comité político con 13 exgobernadores, una gobernadora que viajó desde Chihuahua y una agenda de medios perfectamente coordinada? Los inocentes se defienden en los juzgados. Los que tienen algo que perder se defienden en los medios y en los actos públicos con fotógrafo. Esa diferencia no es menor. Es exactamente la diferencia que este video ha estado construyendo desde el principio. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se compra lealtad y se protegen redes en este país, aquí vamos a seguir señalándola caso por caso, nombre por nombre, frase por frase. Y esto no se les va a olvidar. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso que se quede sin máscara, porque ya lo tenemos encima, y cuando lo contemos, vas a entender por qué esta semana fue apenas el comienzo de algo mucho más grande. Maru Campos voló a Tijuana para defender a un hombre detenido, supuestamente con pipas de huachicol. Lo llamó víctima. Lo rodeó de exgobernadores con carta firmada. Y tuvo el descaro de decir frente a las cámaras que defenderlo era defender a todos los mexicanos. Eso ocurrió esta semana.
con nombre, con apellido, con micrófono abierto y cámaras presentes. Y aquí quedó grabado para que no se olvide.